Y bueno, permítame saludar ahora a Santiago Krill Miranda, quien nos atiende y nos da unos minutos para platicar luego de su visita a Quintana Roo. Él es vicepresidente de la Cámara de Diputados. Licenciado Krill, ¿cómo está? Buen día. Arturo, muy buenos días y muchas gracias por la invitación a tu programa y a Radio Fórmula. Al contrario, pues estuvo usted por aquí en Quintana Roo en el marco de la campaña rumbo a la gubernatura, estuvo acompañando a Laura Fernández, candidata a la gubernatura, a los candidatos a las diputaciones. Platíquenos, por favor, qué clima vio aquí en Quintana Roo electoral, cuáles son la visión que tuvo usted al estar aquí. Bueno, en primer lugar, una campaña muy intensa, la de Laura Fernández, una campaña como las buenas, que va de menos a más, y esas campañas son las que, como decimos en nuestra frase muy mexicana, caballo que alcanza gana. ¿Por qué? Porque va evolucionando muy positivamente todos sus números lucen muy bien para cerrar con un triunfo. Una campaña que tuvo que remontar muchas dificultades, primero por la circunstancia de la coalición, de la alianza, que hay que acoplar a las distintas estructuras de trabajo, a militantes y simpatizantes de diferentes partidos, pero poco a poco la gente fue entendiendo que lo que representa Laura Fernández es algo muy distinto a lo que representa Morena, muy diferente. ¿Por qué? Porque ya adentrado este cuarto año de Morena en el gobierno federal, se ve con mucha claridad lo que representa. Y no hay un solo índice positivo del gobierno. Por supuesto, de seguridad, igualmente de lo que hace a la economía. Tenemos una economía más chica de la que teníamos en el 2018, una economía con una inflación ya muy peligrosa, porque a la gente no le está alcanzando para comprar su gasto en los mercados, ya le afectó al bolsillo. La canasta básica, que es un sinnúmero de productos que son los productos básicos que consumimos los mexicanos, ya tiene una inflación del 14%, es decir, hace unos meses esos productos en promedio valían 14% menos. Y algunos productos, ya no digamos el limón, el aguacate, en fin, han subido en extremo. Pueden llegar al 60%, 70%, y algunos inclusive más, porque tenemos un doble fenómeno, una doble circunstancia. Por una parte, tenemos una inflación particularmente en los Estados Unidos, y nuestra economía es una economía que está muy vinculada a Estados Unidos, pero tenemos una problemática económica inclusive desde la pandemia. No es la pandemia. Un año antes que empezara la pandemia, la economía nuestra no crecía porque se retiraron muchas inversiones, se tomaron malas decisiones desde el punto de vista económico por parte del gobierno de Morena, y entonces ya no teníamos crecimiento cuando entra la pandemia. Eso potencia enormemente. Y luego tenemos un segundo fenómeno, que es el fenómeno del crimen organizado. El crimen organizado ya está teniendo efectos en cierto tipo de productos, por ejemplo, el aguacate y el limón. Como pues intervienen, les piden a los productores que le paguen parte de la cosecha a ellos sin hacer nada, solamente por protección. Bueno, pues esto incrementa igualmente los productos. Entonces tenemos un problema económico serio, tenemos un problema de seguridad muy, muy serio, como nunca antes lo habíamos tenido, y no exagero. Son 121 muertes por homicidios violentos, 121,000 muertes. Es un saldo de guerra
No estamos en guerra. Es un saldo que inclusive multiplica por mucho lo que ha sucedido en Ucrania, que ellos sí están en guerra con Rusia defendiendo su territorio. Y tenemos, por ejemplo, problemas ya muy concretos en materia de salud. Cuando desaparece el gobierno de Morena, cuando cancela el Seguro Popular, pues esto deja fuera alrededor de 14 millones de beneficiarios. ¿Qué quiere decir esto? Que tenían su programa de salud con el Seguro Popular y ahora ya no lo tienen más de 14 millones de mexicanos. Bueno, entonces, viendo estas circunstancias, y podría yo seguir hablando de muchas más, viendo estas circunstancias y la manera como han venido gobernando los gobiernos de Morena, sea en Zacatecas, sea en Veracruz, sea ahora en Michoacán o en Morelos, nos damos cuenta que su gestión de gobierno es muy mala porque siguen los mismos patrones del gobierno federal. ¿Y cuáles son esos patrones? Todo el tiempo están viendo al pasado para tratar de justificar sus errores. Siempre están buscando explicar la realidad con datos que no concuerdan con esa realidad, con otros datos, digamos. Y en situaciones ya, que es la más grave de todas, en la situación de seguridad, todos ellos han empeorado. Simplemente veamos el caso de Zacatecas, de Michoacán, el propio Morelos o Veracruz, que no han tenido ningún tipo de mejoría en la materia de seguridad. Entonces, con esto, la idea, Arturo, era ir a hacer campaña con Laura, explicarle esto a la gente con mucho detalle, de tal manera que supiera que esta decisión que va a tomar el próximo 5 de junio es una decisión, sí, para la gobernatura del estado de Quintana Roo por 5 años, pero en el fondo es una decisión también que le afecta a México. No podemos permitir que Morena se siga expandiendo, que ahora abarque al territorio que resguarda el principal centro turístico del país, porque van a empezar pues las ideas que no se basan en la experiencia, que no se basan en buenos diagnósticos, las ideas que van a dejar de hacer y pasar muchísimos de los problemas que hoy padece Cancún y que se tienen que resolver y tiene que trabajarse de manera muy coordinada con un gabinete capaz. Sí. ¿Y qué tenemos? Pues tenemos una candidata, Laura Fernández, con experiencia. Es joven, pero con experiencia, entonces una buena combinación. Y a nosotros nos da mucho gusto que haya aceptado esta unión de partidos y ser nuestra candidata, porque va por Quintana Roo, se inserta en la gran coalición opositora de todo el país, porque en el fondo, Arturo, son dos Méxicos, son dos visiones. Ese es el fondo. Yo le preguntaría, yo le quisiera preguntar, en el tema de los candidatos, y hablando particularmente de Laura Fernández, todavía hace un año estaba haciendo campaña con el Partido Verde para la candidatura a la Diputación Federal, misma que pues todavía ostenta, está con licencia, y trabajó 6 años como presidenta municipal encabezando el Partido Verde. Y bueno, pues ese resultado, hoy tienen a una verde ecologista aliada a Morena, y que tiene una diputación federal precisamente del Partido Verde y está trabajando del lado de ustedes. ¿Cómo entendemos esa unión? ¿Están ustedes defendiendo también a una candidata que está denunciada? Es complicado, ¿no? ¿Cómo lo entiende la ciudadanía? Mira, es complicado y no es complicado. Digamos, esos son los hechos, los que tú has expresado, Arturo, y esos son los hechos.
pero mira, yo creo que en primer lugar es de sabios cambiar de opinión. Todos los seres humanos podemos tomar un camino equivocado y al darnos cuenta, cambiar ese camino. Yo creo que eso se vale y además hacerlo al amparo de un gobierno de coalición, al amparo de una coalición electoral que después se va a traducir en un gobierno de coalición. Es decir, el gobierno de Laura va a ser un gobierno de integración plural. Tenemos un compromiso muy fuerte para que nombre a los mejores secretarios que ha tenido Quintana Roo en su historia moderna. Bueno, pues yo diría que casi en toda su historia, porque es relativamente moderna la historia de muy joven como entidad federativa, como Estado. Entonces, eso también hace la diferencia. Va a ser el primer gobierno de Quintana Roo, en primer lugar, presidido por una mujer, pero en segundo lugar, va a ser un gobierno de coalición y tenemos una agenda muy clara que cumplir. Por ejemplo, el regreso del Seguro Popular. Es un compromiso no solamente de Laura, es el compromiso que tiene, en este caso, la coalición Va por México, pero que también se traduce en Va por Quintana Roo. El restablecimiento igualmente de las estancias infantiles, la modernización tecnológica desde el punto de vista de la seguridad. Se requieren cámaras que permitan transparentar lo que está sucediendo en las calles y eso inhibe mucho el crimen. Se va a fortalecer el C5, que como tú sabes, son los centros de donde se opera la estrategia, se toman las decisiones en materia de seguridad. Hay ya mucha experiencia acumulada de muchos de nosotros que vamos a estar asesorando, que vamos a estar ayudando. Además, ella pues va a contar con sus grupos parlamentarios de esta coalición en el Congreso Federal. Entonces, tiene razón, pero pienso que se vale cambiar de opinión, se vale rectificar a tiempo, más siendo una mujer joven y una mujer con experiencia. Muy bien. Que se ha dado cuenta de que el camino de Morena ha sido un camino equivocado. Mira, mucha gente votó por Morena en el 2018. Ha sido una de las votaciones más altas que un presidente ha tenido. Pero muchos de ellos, pues, están enormemente frustrados porque esperaban otra cosa. Muy bien. Perfecto. Don Santiago, pues muchísimas gracias por el tiempo que nos ha brindado, por lo que nos ha comentado. Y por supuesto, bueno, pues estaremos pendientes. Ya nuestras elecciones vienen prácticamente en una semana y 2 días, así que estamos ya al borde de la elección. Así que muchas gracias por su tiempo. No, al contrario, Arturo, muchas gracias a ti y a Radio Fórmula. Que le vaya muy bien. Igualmente para ti. Hasta luego. Escuchamos a Santiago Krill Miranda, quien es el vicepresidente de la Cámara de Diputados. Vino aquí a Quintana Roo a apoyar a Laura Fernández. Bueno, pues hemos estado escuchando a algunos de los actores políticos que han venido aquí los que han querido, ¿verdad? Los que hemos invitado a varios, algunos la agenda no les ha permitido responder, pero bueno, pues a los que están dispuestos a platicar con usted, aquí con mucho gusto los